Buenas noches, bienvenidos a nuestro observatorio cotidiano de TV UNAM desde su balcón de la economía política. En esta ocasión nos da mucho gusto presentarles al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. No, al contrario, muchísimas gracias. Alfonso Ramírez Cuéllar, como ustedes saben, es presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y algo tuvo que ver con el presupuesto que se aprobó y que estamos aplicando a partir del 1 de enero de este año. Y desde luego está con nosotros, como siempre, Enrique Provencio. Enrique, ¿qué tal, Ronald? Gracias. Muchas gracias. Enrique, empecemos con una breve introducción, provocación para nuestro diputado, generoso diputado Ramírez Cuéllar. Cómo no, Rolando, muchas gracias de nuevo, diputado, por estar en este programa. Y ya estamos a las últimas semanas de enero 2020, el presupuesto del año empezó a aplicarse, salió a tiempo, aunque con unos días de retraso al detenerse el reloj legislativo. Fue un proceso de aprobación del presupuesto de egresos de la Federación diferente al de fines de 2019. Ahora ya la comisión que preside el diputado Ramírez Cuéllar tuvo el tiempo reglamentario para analizar el presupuesto. Hubo cambios en el proceso de análisis, incluyendo varias sesiones de Parlamento abierto. Y si bien el presupuesto en conjunto mantuvo, es decir, desde el punto de vista macroeconómico, mantuvo las líneas generales de política presupuestal, hubo cambios importantes en el proceso. Al final del año o al final del día, como se quiera, estamos nuevamente en 2020 con un presupuesto con algunas restricciones, algunas de las cuales ya están por verse o ya se están viendo, por ejemplo, en el sector salud o, por ejemplo, en la inversión pública. Pero, de cualquier modo, el primer tema, diputado, sería ¿cuál es su balance general? ¿Cómo se procesó el presupuesto? ¿Qué cambios tuvo? ¿Cuál fue su resultado principal? Bueno, muchas gracias. Primero, pues nos metimos casi de lleno, aunque no es nuestra responsabilidad, pero trabajamos mucho en la parte de ingresos. Creo que las modificaciones que se presentaron recogen muchas de las propuestas que anteriormente nos había recomendado la CEPAL. Un lugar importante lo tiene que ver la regulación fiscal del comercio electrónico. Empezamos a tocar partes relativas a la renuncia tributaria del gobierno, principalmente para disminuir los gastos fiscales. Hicimos todo un catálogo de medidas que ya son parte de los reportes finales de la OECD y del BEPS y que son recomendaciones también de la CEPAL para atacar la planeación fiscal agresiva, para reducir la deducción de intereses de los grupos multinacionales, también para establecer controles a la subcontratación, sobre todo en materia de servicios, y esto también, como nos lo recomiendan las propias tragedia nacional de obesidad y de cánceres y de diabetes, dimos un empuje muy importante a los IEPS de cigarros y de alcohol y de bebidas azucaradas con una actualización más o menos modesta. Habiendo salvado eso, lo que nos permitió un incremento de los recursos para llegar a un presupuesto de 6 billones, un poco más de 100,000 millones de pesos, lo que hicimos fue corregir la propuesta del Ejecutivo. Nosotros tuvimos una posición firme porque las universidades tuvieran un crecimiento real. Afortunadamente lo logramos. Se puso a salvo el programa de prepa a distancia y también se inició la construcción del fondo para garantizar la gratuidad y la universalidad
en la educación pública del nivel de licenciatura, y al mismo tiempo también, aunque el eje de las protestas fue el campo, o de muchas de las inconformidades, el sitio de San Lázaro. El sitio de San Lázaro, sí logramos corregir el abandono que se presentaba en el proyecto inicial para este sector de agricultores, pues de clase media, por decirlo de alguna manera, que tienen un excedente de comercialización, que ellos sí viven de la agricultura, que no venía contemplado en el proyecto. Sin embargo, el enfoque que le dimos ya no fue tanto del subsidio tradicional a la comercialización, sino lo metimos en un esquema para garantizar un seguro a sus ingresos y un esquema financiero mucho más flexible en materia de compra de coberturas y de protección a través de los seguros. Entre otras cosas, yo creo que fue algo positivo el Parlamento abierto. Todos los programas ahora tendrán reglas de operación, que era una exigencia de la sociedad porque estábamos gastando casi 400,000 millones de pesos sin ninguna regla. Solo lo hacíamos con lineamientos en el 2019. Una parte importante de lo resuelto está dirigido a estados y municipios, que es otra tragedia, sobre todo en materia de inversiones, de deudas que tienen a nivel de los gobiernos, de las entidades y de los ayuntamientos, y sobre todo pues un compromiso para que en el primer trimestre pudiera existir un programa de inversiones en infraestructura municipal y estatal. Algo que no se estaba contemplando, que nos preocupa mucho, es que no estábamos midiendo el impacto y las inversiones en materia de cambio climático. Ahora creo que la obligación es presentar un reporte para ver cómo vamos avanzando en todo aquello que tiene que ver con adaptación y con mitigación, y ver si realmente estamos cumpliendo con los compromisos internacionales o es un aspecto que desafortunadamente estemos quizá abandonando, ¿no? Entonces yo creo que dentro de las restricciones, pues son avances que se tuvieron. Oiga, diputado, aprovecho su última frase, dentro de las restricciones. La verdad es que desde fuera lo que uno ve son restricciones autoimpuestas. Se las ha impuesto a sí mismo el gobierno federal. En mi opinión, sin asumir a fondo las implicaciones que tienen estas restricciones más allá de los cargos y abonos de la partida doble en que se resume el presupuesto de egresos de la Federación. Hay un diálogo, hay una interlocución entre la representación popular en la Cámara de Diputados y también del Pacto Federal, vamos a aceptar esa figura en el Senado, y el Ejecutivo para ya revisar estas restricciones, repito, para mi gusto autoimpuestas, que sí están afectando pues, nuestra capacidad de reproducción, ¿no? Estamos hablando aquí de un déficit real en materia de inversión pública, particularmente en infraestructura, pero ya usted lo mencionó, probablemente también en salud, si ahora sumamos los compromisos y ofertas del presidente en materia de gratuidad a todos los niveles, y el reclamo constitucional de la gratuidad en materia educativa, a lo que usted se refirió. No deberíamos tener, y a mí me gustaría que lo hiciera la Cámara de Diputados, un diálogo ya de este nivel, que vaya más allá de la aceptación pasiva de estas restricciones. Sí, yo creo que y es algo que vimos y que fue parte del mensaje al momento de presentar el proyecto de dictamen ya ante el Pleno de la Cámara de Diputados, una de las cosas que más insistieron es que debe existir mayor diálogo. El diálogo que tenemos entre poderes pues es reducido, poco significativo. Hay comunicación permanente con las autoridades hacendarias, hay una buena
relación. Sin embargo, todo lo que es definición de políticas públicas, creo que no hemos encontrado la forma para que haya un espacio permanente de intercambio de propuestas, tanto en política industrial, en política agrícola, en materia de salud. Y en, como se dijo, cambio climático. Y en cambio climático, en inversiones. ¿Sí? Ahora ahí, estamos hablando en ahí Europa. Ya al final de los trabajos, pues le dimos una ayuda muy intranscendente a la Comisión Nacional del Agua para que atendiera problemas de agua potable, pero pues es uno de los sectores que viene con recorte tras recorte, todo lo que es el cuidado en la primera del sesión, agua, ¿no? en el primer encuentro que tuvimos aquí en TV UNAM con usted, me impactó mucho su dicho en el sentido de que estábamos encarando un problema muy serio de falta de gobernanza en materia acuífera, sí, en materia de agua. Hay un desgobierno en materia de agua. Quisimos presentar una propuesta para que se actualizaran los derechos, sobre todo de los grandes consumidores de agua en el sector agrícola. Se vino una ofensiva muy fuerte, pues de una especie de cártel hídrico. Cártel hídrico, está bien. Porque la forma como se manejan muchísimos módulos, muchas concesiones, es la tierra de nadie. Grandes agricultores, algunos medios de comunicación lanzaron toda una ofensiva, pues que nos llevó a que retrasáramos mucho un ejercicio más adecuado de racionalizar el uso del agua y de cobrar los derechos que por ley se corresponden, ¿no? Tenemos que ir a una pausa. Un acontecimiento importante lo del agua. Sí. Vamos a una pausa y continuamos, Enrique. El cártel hídrico, decía el diputado Ramírez Cuéllar. Enrique, querías y hacer una interjección en esta materia. Sí, Rolando, sí, porque me parece que este tema que al final del corte, antes del corte, el diputado mencionó, ilustra bien el dilema y las restricciones. Por un lado, la inversión pública en el agua en México es obra hidroagrícola, pero sobre todo la obra para agua potable, para saneamiento. Ha tenido un desplome que cuando uno lo ve ya en pesos y centavos, estás hablando de más del 45% de reducción de la inversión hídrica e hidroagrícola en México en los últimos 5 años. Y el presupuesto total de la Comisión Nacional del Agua se ha reducido alrededor del 60% en los últimos 5 años. Y por otro lado, cuando se presentan opciones como la que el diputado mencionó, la que ellos promovieron, que es incrementar el pago de derechos por la extracción de agua en un segmento de los usuarios, que en general es menos del 2% de los usuarios, enfrenta tal resistencia que la reforma o el intento de reforma aborta. Aquí hay un problema de fondo. La extracción indiscriminada por los bajos cobros de derechos está propiciando la sobreexplotación del recurso. Y ese es uno de los factores en los que más énfasis se ha puesto en los últimos años. Si queremos recaudar más y dedicarlo a la inversión, necesitamos enfrentar ese tipo de reformas. Y creo que el tema ilustra muy bien el tipo de dilemas y restricciones en las que estamos en este y en muchos otros temas, ¿no? Ahora, al calor de la reforma de salud, pasamos un mes de enero de clamor, reclamo en torno al presupuesto con el que estamos trabajando en nuestro país. Si yo tuviera que decirlo en una palabra, es presupuesto insuficiente. No está a la altura ni de las promesas y mucho menos de lo que es más importante, que es las necesidades sentidas y medidas de la sociedad mexicana. ¿Cuál sería la suma, digamos, del diputado Ramírez Cuéllar? Bueno, aquí un poco tocando lo que dice Enrique, recientemente publicamos
el monto aproximado de la renuncia tributaria del Estado mexicano, tanto a nivel federal como a nivel de los estados y de los municipios, y pues prácticamente llegamos a superar el 1.200.000 millones de pesos. Frente a un presupuesto aprobado de 6. De 6, pero que están etiquetados casi 5. Sí. Ineludibles. Sí, que son los sueldos y salarios. Y uno cuando ve a partir de qué se hace esa renuncia tributaria, pues cada uno de los aspectos tiene dueño. Quieres tocar una renuncia tributaria de casi 10.000 millones de pesos por concepto de acreditación de peaje, las carreteras, inmediatamente las grandes compañías de transporte entran a la presión decisiva en el seno de la Cámara, o cuando quieres tocar la parte de la renuncia tributaria en agua, pues ocurre lo mismo. Entonces sí necesitamos un diálogo, ponernos de acuerdo, porque este año vamos a tener una pérdida recaudatoria de aproximadamente 160.000 millones de pesos en 2019. Lo que perdimos por renta el año pasado no lo habíamos visto en 20 años, solamente lo conocimos cuando se presentó la crisis del 94. En que la economía se cayó 6%. Cuando se presentó la crisis del 2008, pero más del 3% de caída en renta es algo preocupante, y lo mismo en el caso del IVA. Entonces estamos ante la necesidad de pues tener una política mucho más eficiente en materia de recaudación, pero sobre todo de mayores inversiones, porque la economía crece, se genera mayor recaudación. Si la economía cae, como estamos viendo ahora, pues también estamos sufriendo por el lado de los ingresos, ¿no? Y yo creo que además ya comienza a establecerse como un lugar común, o por lo menos una convicción compartida, de que sin inversión pública la privada tampoco va a dar lo que se espera de ella, ¿no? No, ya todos los organismos internacionales han ya constatado esto. Los diálogos y las pláticas y las reuniones son permanentes, pero hay muy poco flujo de inversión. Enrique. Y los últimos informes del INEGI nos están hablando de que en 2019 la inversión en general en México podría haber caído, falta todavía el cierre del último bimestre, en alrededor del 7,5%. Eso es muchísimo. Es muchísimo. Y eso es, y en eso también hay acuerdo, lo que tiene trabada la economía en general y lo que nos tiene en el estancamiento. También hay acuerdo, y lo acaba de decir el diputado, en que sin una activación de la inversión pública va a ser muy difícil que la formación de capital en México reaccione y aumente. Sin embargo, para 2020 la inversión pública programada todavía tiene una reducción de más del 5% en términos reales. Eso lo que augura para 2020 es una continuidad en el proceso, ¿no? A no ser que la inversión en estados y municipios que menciona el diputado compense algo. Lo veo difícil porque la reducción de la inversión en general es muy fuerte. Y esta es una de las áreas que mejor ilustra la restricción ante la que estamos. No es que el gasto corriente no importe, importa mucho. Son compras, son medicamentos, sueldos, salarios. Equipamientos, sueldos, salarios. Pero desde el punto de vista de la dinámica económica, lo que parece urgir es una activación de la inversión pública. ¿Y qué están hablando como Cámara de Diputados entre ustedes y con el Ejecutivo al respecto? Bueno, están pendientes una serie de programas ya que deben de ponerse en marcha, este compromiso para que en el primer trimestre ya discutamos con el Ejecutivo el programa de saneamiento financiero y de inversión productiva en estados y municipios, pero pues tenemos que llegar a un punto donde el Estado requiere de mayores recursos. Yo creo que debemos de iniciar ya desde este año. Estamos pensando en una reforma constitucional que ya plasme de manera explícita
al Estado mexicano como un estado de bienestar. Creo que el artículo 25 tiene que ser reformado. Y también cuando sea como que lo que viene plasmado en el artículo 31, donde nos obligan a todos los mexicanos a contribuir de manera proporcional, pues tiene que ser modificado, porque la obligación de todos los mexicanos ahora debe ser una obligación de progresividad fiscal, pero en función de la propiedad, de la riqueza y de los ingresos. Yo creo que este es un concepto nuevo que se debe de plasmar en la Constitución. Me parece muy pertinente. Y además... Porque el actual mandato permite todo tipo de amparos. Sí, porque la proporcionalidad pues es una frase muy general. En cambio, la progresividad sobre conceptos muy concretos de propiedad, de riqueza, de ingresos, y además creo que junto con el fortalecimiento del Coneval, el Coneval es un organismo que mide la pobreza, pero nadie está midiendo la riqueza, la concentración de la riqueza. Entonces queremos nosotros, en esta reforma que vamos a proponer, que sea el INEGI, no solamente a través de la encuesta ingreso-gasto de los hogares, porque ahí la información al final de cuentas es muy buena, pero es muy parcial, no está logrando medir los altos niveles de concentración de la riqueza. Queremos darle esa facultad al INEGI. Creo que esto nos obliga o nos da pie o nos va a permitir resolver uno de los problemas como el que Rolando tocaba, que es la parte de la salud. Yo creo que la decisión del presidente es certera, es algo en la que nos lo debemos de jugar. Es para mí la reforma más trascendente que podamos echar a andar, garantizar este nuevo sistema de salud. Y creo que pues ahora necesitamos ver de dónde vamos a sacar el financiamiento, sobre todo para el tercer nivel. Me preocupa a mí porque ahí está el 90% de los costos, tanto de los costos de bolsillo como de infraestructura, y creemos nosotros que pues no nos debe asustar la necesidad de poder establecer, pensamos nosotros, un peso por cajetilla de cigarros, un peso por litro de refresco, un peso por el alcohol y por la comida con alto contenido calórico. Creo que podemos nosotros entrar con una base de alrededor de 60,000 millones de pesos, sobre todo dirigido al tercer nivel, para... Y con ese compromiso. Y con ese Vamos compromiso. a grabar para el tercer nivel. Así es. Enrique, estamos rumbo al fin de Es un este fin programa. noble esta última reforma, y sin embargo incluso eso enfrenta oposición. El año pasado hubo una resistencia. Una oposición sofística, diríamos, ¿verdad? Y muy concentrada. Pero finalmente, yo estoy completamente de acuerdo, es una de las vías para poder financiar específicamente la atención en el tercer nivel de salud. Es viable, así se hace en casi todo el mundo. Así es, claro. Y así lo podemos hacer. Y cuando menos empezar por diabetes y por cáncer, con el servicio completo de medicamentos y toda la atención que implica esto. Así es. Estamos terminando, Enrique, diputado Ramírez Cuéllar. Vamos a un siguiente programa para hablar precisamente de estas cuestiones, pero ayúdenme a terminar. Tenemos un minuto. Cómo no, creo que el panorama que nos ha expuesto el diputado nos abre un camino de discusión que debemos iniciar ya, y no solamente entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, sino en toda la sociedad. ¿Cuáles son las vías para superar estas restricciones presupuestales que estamos enfrentando? Ya ha abierto algunas líneas de discusión y ojalá podamos profundizar en ellas. Y pues Enrique nos ha acompañado en muchísimas reuniones de Parlamento Abierto. Pues la gran mayoría de las propuestas que han surgido de las universidades y sectores de la sociedad, yo creo que se plasmaron en el decreto del presupuesto. Ya las hicimos públicas esta semana. Ojalá y los plazos que comprometimos con la Secretaría de Hacienda nos permitan llegar a un feliz término en materia de cumplimiento. Gracias, diputado Ramírez Cuéllar. Enrique, gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Quédense con nosotros porque vamos a seguir dando la vuelta en torno al presupuesto y lo fiscal.